Hola, amadas. Es una bendición estar de nuevo con ustedes para estudiar la palabra esta semana. Quiero extenderles un abrazo con mucho cariño a cada una que se une semanalmente a estudiar, compartir, escuchar, indagar en la palabra de Dios, perseverando aún cuando hay obstáculos que tratan de distraer nuestro enfoque, que es Jesucristo, nuestra esperanza. Creo que puedo decir que muchas de ustedes, si no todas, están aquí porque alguien les compartió de este ministerio y lo bendecido que ha sido para ella. ¿Y tú? ¿Estás compartiendo en tus círculos de influencia la bendición que es este estudio en tu vida? No es muy tarde para invitar a toda mujer en esos círculos, sean tus hermanas, primas, tías, vecinas, compañeras de trabajo, mamás de la escuela de tus hijos. Fíjense que mi primer encuentro con BSF fue cuando una mamá de una compañerita de mi hija me invitó a BSF, el cual ella era líder de un grupo. Eso fue hace 16 años. Ella me invitaba cada semana a ir y por fin decidí ir ya cuando quedaba solamente un mes para terminarse el estudio. Pero como me he arrepentido de no haber ido desde la primera invitación, ya que vi cómo el Señor usó ese cortito tiempo en mi vida y en la de mi familia. Ese testimonio es ya para otro día. Pero a que no adivinan quién fue esa mamá. Esa mamá fue nuestra Denisita. Yo en mi vida pensé que en 16 años después estaría yo sirviendo en BSF al lado de esa mamá que me insistía cada semana y mucho menos estar a este lado de la cámara. Solo Dios. Pero no esperen hasta abril para invitar a tus amadas. De una vez invita. Hay estadísticas que dicen que de 10 personas que uno invita, 5 aceptan la invitación y solo 3 vienen, así como tú. O sea, comparta lo lindo que ha sido este estudio para ti. Y hablando de compartir, el próximo seminario que vamos a ofrecer se llama Compartiendo el Evangelio. Este se llevará a cabo el sábado 23 de noviembre a las 9 de la mañana, hora de Miami. Sé que todavía hay tiempo, pero así ya lo tienen en sus agendas. Las estaremos preparando para cuando empiecen a reunirse en familia y en las reuniones de trabajo, de escuela, durante este tiempo de fiesta de fin de año. Las equiparemos con herramientas para compartir el Evangelio, ya que es tan importante para un tiempo como el presente, con tanta incertidumbre para los que no conocen a su Salvador. Jesús viene pronto y muchos de nuestros seres queridos no saben del Evangelio y de que lo mejor está por venir. Ustedes tienen al alcance de nosotras a gente que nosotros aquí no tenemos. Pero bueno, mirando un poco hacia atrás para seguir adelante, después de haber estudiado los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, empezamos un tiempo de enfocarnos primero en el pueblo escogido de Dios, aprendiendo que Dios lo unifica y edifica para su gloria. Y ahora, a estudiar la lección 8 esta semana, nos enfocamos en el reino eterno de Dios, especialmente cuando lo comparamos al reino de este mundo. Como se habrán dado cuenta al contestar las preguntas y a repasarlas en sus grupos, igual que la semana pasada, el estudio no fue en Apocalipsis, sino en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Los capítulos que estudiamos esta semana en Daniel nos muestra que al confiar en Dios podemos resistir la presión de conformarnos al mundo, actuar con sabiduría en el momento de incertidumbre y tener una visión de esperanza en lo que está por venir, sabiendo que Dios es quien gobierna sobre todos los reinos y tiempos. Con esto en mente, aprendemos esta semana que la fe en Dios nos da valor para mantenernos firme en nuestras convicciones, sabiduría para enfrentar desafíos y esperanza en su soberanía sobre el futuro. Y lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división es fe en el reino de este mundo, que lo vamos a ver en Daniel capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 6. Y la segunda división va a ser fe por el reino eterno venidero, que eso lo vemos en Daniel 7. Abran sus Biblias al libro de Daniel capítulo 1, pero primero oremos. Querido Padre, Rey Celestial, te damos gracias con todo corazón por tu fidelidad infinita. Gracias, Señor, porque
Nunca nos abandonas y siempre estás con nosotras, guiándonos con tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por el don precioso de la fe que nos has implantado en nuestros corazones, por la obra y gracia del Espíritu Santo. Sabemos que sin ti no podríamos acercarnos ni confiar en los caminos que tienes para nosotras, y te alabamos por darnos la capacidad de creer y depender en ti. Acompáñanos ahora mientras estudiamos más de tu palabra, que seas tú que me diriges y me uses para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos esto. Amén y amén. El contexto histórico del libro de Daniel es crucial para entender por qué el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. Esta deportación es el resultado de una serie de eventos y decisiones que llevaron a la caída del reino de Judá, que también se conoce como el reino del sur de Israel. Después del reinado de Salomón, que fue el hijo del rey David, el reino de Israel se dividió en dos. El reino del norte, que también se conocía como Israel, y el reino del sur, que se conocía como Judá. Para las que se acuerdan, nosotros estudiamos lo del reino dividido hace un par de años. Esta división no solo debilitó políticamente a ambos reinos, tristemente ambos reinos se alejaron de Dios. A pesar de tener algunos reyes piadosos, muchos de los reyes del pueblo practicaron la idolatría, adoraron a dioses paganos y se apartaron de los mandamientos de Dios. Dios envió profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel para advertir al pueblo de Judá sobre las consecuencias de su desobediencia. Estos profetas llamaron al arrepentimiento y al regreso a Dios, pero sus mensajes fueron en gran medida ignorados. En un intento de protegerse de sus enemigos, Judá buscó alianzas con otras naciones poderosas como Egipto, en vez de confiar en Dios. El libro de Daniel comienza en este contexto de deportación y exilio, mostrando cómo Dios sigue siendo soberano y fiel, incluso en tiempos de juicio y disciplina. Bajo el rey Nabucodonosor, Babilonia se convirtió en una potencia dominante. En el año 605 a.C., él conquistó a Jerusalén y deportó a muchos judíos, incluyendo a Daniel. Hubo otras deportaciones que ocurrieron después, en el año 597 a.C. y en el año 586 a.C., cuando Jerusalén y el templo fueron completamente destruidos. Estas deportaciones fueron resultados del juicio de Dios por la persistente desobediencia que incluía la adoración de esos dioses paganos y la práctica de ritos abominables y pecado del pueblo de Judá. Vemos ahora en nuestra primera división la fe en el reino de la fe, teniendo fe aún en el reino de este mundo, que es nuestra primera división. El primer capítulo de Daniel narra cómo Daniel y sus amigos Anaías, Misael y Azarías son llevados cautivos a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia después de que el rey Nabucodonosor conquista Judá. Estos jóvenes hebreos de descendencia real y destacados por su sabiduría y buena apariencia son seleccionados para recibir educación en la cultura, filosofías y el idioma de Babilonia, con el objetivo de servir en el palacio del rey. Los despojan de su tierra natal a vivir como exiliados en una tierra desconocida. No conocían el idioma, ni la literatura, ni la cultura. Hasta les cambian el nombre para hurtarlos de su identidad y de su lealtad a Dios. En las notas verán cada significado de sus nombres hebreos y los significados de los nombres paganos. Y recordemos que ellos apenas eran unos muchachos que quizás tenían 15 o 16 años, jovencitos. El rey les asigna raciones de su propia comida y vino, pero Daniel, leemos en el versículo 1 del capítulo 1, versículo 8 del capítulo 1, que se propuso a no contaminarse con esos alimentos, ya que violaban las leyes dietéticas hebreas y simbolizaban la lealtad a los dioses babilónicos. Daniel y sus amigos decidieron que era más importante mantenerse fieles a sus principios, aun cuando estaban lejos de su tierra y en una cultura diferente. Esto nos enseña que nuestra fidelidad a Dios debe ser constante, sin importar dónde estemos.
En los versículos del 12 a 16 vemos que a pesar de la presión, Daniel propone a su supervisor una prueba de 10 días, que él y sus amigos solo comieran vegetales y beberían agua. Al final del periodo se presentan ante el supervisor, quienes los encuentran más saludables que los jóvenes que habían consumido las raciones del rey. Como resultado, son permitidos a seguir con su dieta. Además, Dios bendice a Daniel y a sus amigos con sabiduría y comprensión. Cuando se presentan ante el rey, él los encuentra 10 veces más sabios que todos los magos y consejeros de su reino. Esto es el favor de Dios. Daniel y sus amigos se enfrentaron a la presión de adaptarse a una cultura que no honraba a Dios. Aún así, decidieron actuar con integridad, manteniendo sus principios. Hoy enfrentamos situaciones similares en nuestros ambientes laboral, escolar o social, donde nuestros valores pueden ser desafiados. Como Daniel, podemos tomar decisiones que reflejen nuestra fe y convicciones, incluso cuando es difícil. Daniel no actuó por miedo a las consecuencias, sino con confianza que Dios honraría su decisión de no contaminarse. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, podemos preguntarnos si estas acciones están motivadas por la fe o por el temor. Actuar en fe nos permite honrar a Dios y depender en su fortaleza. Y en lugar de conformarse, Daniel propuso una alternativa respetuosa y fue bendecido por su disposición a ser diferente. Esta historia, este testimonio nos desafía a ser una influencia positiva y creativa, presentando soluciones que respeten nuestras creencias sin deshonrar a los demás. En el segundo capítulo de Daniel, el rey Nabucodonosor tiene un sueño perturbador que ninguno de sus sabios astrólogos ni adivinos pueden interpretar y se rehúsa a revelar el contenido de su sueño. Vemos en los versículos 5 y 8 que enfurecido, él toma la decisión que decreta que todos los sabios de Babilonia sean ejecutados, los que incluye a Daniel y sus amigos. Los sabios y astrólogos le responden en los versículos 10 y 11 que no hay nadie en la tierra capaz de hacer semejante cosa, de interpretar un sueño sin revelarles el contenido, a no ser que los dioses les dé eso, pero esos dioses no viven entre ellos. Claro que no viven entre ellos porque esos dioses no eran dioses vivos, como el Dios de Daniel y como nuestro Dios que sí vive. Daniel se entera del decreto cuando Arioc, el comandante de la guardia, sale a ejecutar los sabios, que incluía, como dijimos antes, a Daniel y sus amigos. Daniel pide ver al rey para solicitar tiempo. Regresó a casa para presentarle la situación a sus amigos. Vemos en el versículo 18 que les pide que imploren la misericordia de Dios del cielo, que busca la revelación respecto al sueño, porque si no, serían ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. Esa noche Dios le revela tanto el sueño como su interpretación. O sea que Daniel pudo descansar y soñó. ¿Y qué hace Daniel sabiendo que su vida y la de sus amigos y la del resto de los sabios estaban al margen de ser anuladas? Lo primero no fue a ir a ver afanado al rey para salvarse y salvarle la vida de todos esos sabios, no. Lo primero que hace es alabar y adorar a Dios, diciendo, en el versículo 20 dice, alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder y me has dado de conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Él dio gracia y alabanza a Dios que todo lo puede, al Dios que vivía en él y que también vive en nosotras hoy. Daniel se presenta primero ante Arioc diciendo que no fuera a matar a los sabios, que lo llevaría ante el rey para explicarle su sueño.
Cuando ya se presenta ante el rey, lo primero que él hace es decirle que hay un Dios en el cielo que revela los misterios y que ese Dios decidió revelárselos a él, al rey, y le dio toda la gloria a Dios. Ese sueño se lo dio al rey. El rey le dio esa tarea a los sabios y el único que pudo compartir y darle ese contenido de ese sueño a Daniel fue Dios, el Dios vivo, y le dio esa interpretación. Daniel le dice al rey que el sueño es de una gran estatua compuesta de distintos materiales, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y músculos de bronce, piernas de hierro y pies de rey mezclado con barro. Daniel interpreta que estos materiales representan reinos sucesivos que surgirían en la historia, cada uno inferior al otro en gloria, pero superior en fuerza, empezando con la cabeza de oro que es Babilonia. Al final, una roca no hecha por manos humanas golpea la estatua y la destruye, simbolizando un reino eterno que Dios establecerá y que prevalecerá sobre todos los demás. En el versículo 46, el rey Nabucodonosor, impactado por la interpretación, se postró ante Daniel y reconoce su sabiduría y la soberanía de Dios, honrando a Daniel y promoviéndolo a él y a sus amigos en Babilonia. Ante una situación de vida o muerte, Daniel y sus amigos respondieron con oración, buscando la sabiduría de Dios. Esto nos desafía a acudir primero a Dios, especialmente cuando estamos enfrentados a decisiones importantes o situaciones difíciles, confiando en su guía y revelación. La visión que Dios dio a Nabucodonosor, interpretada por Daniel, muestra que los reinos y poderes humanos son temporales, mientras que solo el reino de Dios es eterno. Esta verdad nos ayuda a vivir con una perspectiva eterna y no a poner nuestras confianzas y en las circunstancias o líderes humanos, sino en el rey que perdura. Y eso es lo que podemos hacer ahora. Estamos en tiempo de elecciones. Tenemos que tener la confianza en el reino que perdura, no en líderes humanos. Dios colocó a Daniel en una posición donde su testimonio de fe podría impactar al rey y a toda Babilonia. Al igual que Daniel, podemos ser testigos de nuestra fe en Dios donde sea que estemos usando nuestras habilidades y oportunidades para reflejar la sabiduría y la verdad de Dios ante los demás. Y como nota aparte, la historia ha demostrado que la interpretación dada por Dios a Daniel es cierta. Sabemos que el reino de Babilonia cayó ante el reino de Medo-Persa en el año 535 a.C. y luego el reino de Medo-Persa, representado por los dos brazos plateados de la estatua en el sueño de Nabucodonosor, cayó en manos de los griegos en el año 331 a.C. Y luego los griegos, representados por el centro de bronce de la estatua, cayó en manos de Roma en el año 63 a.C., representado por el hierro en la estatua. Finalmente, Roma quedó tan dividida entre sí que se desintegró como barro aplastada por una roca. Fue durante esta época, la época del Imperio Romano, que Jesucristo, la roca de los siglos, vino a la tierra para anunciar su reino eterno. Jesús es la roca que prevalece sobre todo reino terrenal. En el capítulo 16, Daniel ya ha estado sirviendo por 70 años bajo el reino de Medo-Persa con el rey Darío. Babilonia, la cabeza de oro, había sido derrotada por este imperio, el pecho de brazos de plata. Daniel ha alcanzado una posición elevada debido a su integridad y sabiduría. Y esto despierta la envidia de otros funcionarios quienes traman una conspiración contra él. No encontrando ninguna falta en su conducta, deciden atacar su fe en Dios. Convencen al rey Darío de emitir un decreto que prohíbe durante 30 días hacer peticiones a cualquier dios o persona, excepto al rey, bajo pena de lanzado al foso de los leones.
A pesar del decreto, Daniel continúa orando a Dios 3 veces al día, como era su costumbre. Al enterarse de esto, los conspiradores lo acusan ante el rey, quien, aunque aprecia a Daniel, se ve obligado a hacer cumplir la ley y lanzarlo al foso de los leones, pero sin antes decirle en el versículo 16 que tu Dios, a quien siempre sirves, te digne salvarte. Al día siguiente, el rey sí se levantó tempranito, fue al foso de los leones y lleno de ansiedad gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? Y Daniel le contesta, que viva su majestad por siempre. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. El Dios viviente sí se dignó a salvarlo. Maravillado, el rey Darío reconoce el poder del Dios de Daniel. En el versículo 25, él decreta que todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo adore y honre al Dios de Daniel, porque es vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Tremendo testimonio de un rey pagano. ¿Y qué pasó con los acusadores de Daniel? Los castigan de la manera que ellos castigaron a Daniel. Los arrojaron con esposas e hijos al foso de los leones sin la misma fortuna de Daniel. Daniel no dejó que el decreto ni la amenaza de la muerte le impidiera honrar a Dios. A veces enfrentamos presiones que nos empujan a comprometer nuestra fe. Daniel nos enseña que nuestra relación con Dios debe ser firme, independiente de las circunstancias. Su testimonio nos anima a permanecer fieles y consistentes en nuestra devoción, confiando en que Dios está con nosotros. A pesar del peligro en el foso de los leones, Dios protegió a Daniel. Este capítulo nos recuenta que Dios es soberano y tiene el poder para protegernos en cualquier circunstancia, aunque el desenlace no siempre sea como esperamos. Podemos confiar en que Él está en control y nos cuida de manera perfecta según sus propósitos. Esta división vemos que fe inquebrantable nos permite navegar pruebas intensas con integridad y dependencia en Dios. Fe inquebrantable nos permite navegar pruebas intensas con integridad y dependencia en Dios. La historia de Daniel nos recuerda que Dios honra a quienes le honran y nos llama a ser personas de fe e integridad en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuáles son esas decisiones recientes que hemos tomado basadas en temor en vez de en la fe? ¿Cómo podemos pedirle a Dios la fortaleza para actuar con convicción en el futuro? ¿Y de qué manera podemos ser una influencia positiva en nuestros círculos sin afectar nuestra fe de manera negativa? También nos invita a recordar que Dios es quien gobierna sobre toda la historia y que buscarlo en oración nos permite recibir su guía y su revelación para enfrentar cualquier desafío. Nos llama también a ser testigos valientes de su verdad, confiando en su sabiduría para impactar a otros en cualquier círculo en que nos encontramos. ¿Cómo nos recuerda la historia la naturaleza temporal de las circunstancias actuales? ¿Y en qué forma podemos reafirmar la confianza en el reino eterno de Dios? Daniel nos recuerda esa importancia de una fe firme y constante, confianza profunda en la protección de Dios y el poder del testimonio de una vida dedicada a Él. A través de la historia de Daniel, Dios nos muestra que aunque enfrentamos oposiciones o peligros, su presencia y protección son suficientes para sostenernos en todo momento. La segunda división vemos la fe por el reino eterno venidero.
Debemos de tener en cuenta que este libro no es cronológico. Cuando entramos al capítulo 7, Daniel todavía está bajo el reino de Babilonia, pero bajo el reinado del rey Belsasar. Esta vez es Daniel quien recibe una visión impactante sobre el futuro. En esta visión, él observa 4 bestias enormes emergiendo del mar, cada una representando un reino terrenal que se levantará y gobernará. Estas bestias extrañas y aterradoras simbolizan los imperios de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, que eventualmente caerán bajo el poder y juicio de Dios. Sin embargo, la visión no termina en desesperación, no es solamente una pesadilla. Daniel, en su sueño, ve sentado en el trono al anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como la lana pura. Su trono era fuego ardiente y miles lo servían, y el tribunal se sentó y abrieron los libros. Sigue el sueño con la destrucción de la 4 bestia y su cuerpo fue entregado para ser quemado en el fuego. El dominio de estas otras bestias fue quitado, pero se les permitió vivir por un tiempo y una época. Daniel vio a alguien como el Hijo del Hombre que venía con las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días y fue llevado ante él. A este Hijo del Hombre se le dio dominio, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino nunca será destruido. En los versículos del 15 al 28 aprendemos que las 4 bestias son 4 reinados poderosos que surgirían de la tierra. Pero luego, casi a la mitad de la frase, el texto rápidamente nos recuerda que el pueblo de Dios recibirá y poseerá el reino de Dios para siempre. Estos párrafos detallan escenas gráficas de reyes bestiales y terrenales devorando a personas inocentes y haciendo guerra contra el pueblo de Dios. En medio de estos trágicos acontecimientos se nos recuerda continuamente que Dios limitará el sufrimiento de su pueblo y traerá victoria en nombre de él e incluso junto a sus fieles ciudadanos del reino. Vemos esto primero en el versículo 18 cuando leemos que las 4 grandes bestias son 4 reyes que surgirán de la tierra, pero el pueblo santo de Dios recibirá y poseerá el reino para siempre. Luego de nuevo en el versículo 22, el cuerno estaba haciendo guerra con el pueblo santo de Dios hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de su pueblo santo y ellos poseyeron el reino. Finalmente, en los versículos 24 y 27 dice, después de ellos surgiría otro rey y hablará contra el Altísimo y oprimirá a su pueblo santo. Pero su poder será quitado y el poder de todos los reinos bajo el cielo será entregado al pueblo santo de Dios. Su reino será un reino eterno. Sí, hay varios detalles en el sueño de Daniel que son confusos de interpretar. Esos son abordados en sus notas, o sea que lean esas notas que están después de sus preguntas. Y vamos a estar continuando discutiendo muchos de estos elementos durante el resto del estudio en Apocalipsis. Pero por ahora, lo que el capítulo 7 de Daniel quiere que tú y yo aprendamos es que una fe inquebrantable en el poder y la justicia de Dios nos ayuda a vivir con esperanza mientras esperamos su reino eterno. La fe inquebrantable en el poder y la justicia de Dios nos ayuda a vivir con esperanza mientras esperamos su reino eterno. Esta profecía nos revela la soberanía de Dios en una historia y su control sobre el futuro. Aunque los reinos terrenales surgen y caen y aunque el mundo parece caótico, Dios está en control y el reino de Dios permanece firme y eterno. En tiempos de incertidumbre y cambios podemos encontrar consuelo en esta visión. Dios tiene un plan y su reino será el último. ¿Cómo podemos confiar más en su soberanía en medio de nuestras preocupaciones y medio? ¿Cómo podemos confiar más en eso? ¿Y en qué áreas de nuestras vidas necesitamos más fidelidad y valentía para vivir conforme a nuestra fe?
La visión de Daniel nos asegura que el reino de Dios es eterno. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva diaria saber que nuestro futuro está seguro en Dios? El libro de Daniel nos ofrece profundas lecciones sobre la fe, especialmente en tiempos de adversidad y al enfrentar la incertidumbre del futuro. La conexión entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis se hace evidente. Ambos textos nos instan a permanecer firmes en nuestra fe, confiando en que Dios está en control y que su reino finalmente prevalecerá sobre toda adversidad. Esta verdad debe de impulsarlos a vivir con esperanza y valentía, testificando de su amor, gracia en un mundo que necesita desesperadamente su luz. Amadas, oremos. Oh Dios, Rey Celestial, tú que reinas para siempre, tú que eres anciano de días, el Hijo de Hombre, tú que reinas en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, también por el privilegio, Señor, de estudiar tu palabra, específicamente esta porción del libro de Daniel. A través de este estudio, Señor, aprendemos a ver tu mano soberana en la historia y en nuestras vidas y entender mejor tu justicia, poder y fidelidad. Gracias por las lecciones valiosas y por la forma en que nos has hablado en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en la fe que nos has regalado a través del Espíritu Santo. Una fe que podemos vivir esta vida sin desesperación. Una fe que podemos vivir arraigados a ti, mi Dios. De verdad que no sé cómo podemos vivir sin esta fe. Te damos gracias por cada mujer que se conecta a este estudio. Gracias por su vida, Señor, por su dedicación y su deseo de conocerte más y más profundo. Te pedimos, Señor, que bendiga a cada una de ellas, fortaleciendo su fe y llenándolas de tu paz y amor. En el nombre de Jesucristo, oramos esto, Señor. Amén y amén. Amadas, les mando un abrazo. Que Dios las bendiga.